La quietud de la estación orbital Zeppelion 9 se rompió cuando la nave de transporte Aeon Scarnix desaceleró y entró en la órbita controlada. La nave, de aspecto anguloso y con placas de energía intermitente, era un vestigio de tiempos pasados. El ruido de las antiguas turbinas resonó en los muelles de carga cuando el capitán Kael Drayson descendió de la pasarela, observando cada detalle a su alrededor. Kael, un hombre de aspecto imponente con cicatrices que cruzaban su mejilla izquierda y unos ojos de un gris profundo, llevaba consigo el aura de un guerrero experimentado. Había dejado atrás la guerra de las flotas unidas hace años, pero el eco de los combates y las órdenes gritadas seguía presente en su mente. Ahora, era un simple comerciante, o eso quería que todos creyeran. A su lado, Lianix, su copiloto y un experto ingeniero de IAS de combate, revisaba los sistemas internos de la nave mientras emitía leves zumbidos con su implante cerebral. Lianix había sido uno de los pocos tecnomantes que se habían atrevido a romper las leyes de la Federación, y su conocimiento de las inteligencias artificiales autónomas era tan amplio como prohibido. Sus ojos brillaban con un tono azul neón cada vez que su implante procesaba información, dando la impresión de que siempre estaba en un estado de semi-virtualización. Esta estación ha visto mejores días, comentó Lianix, conectando su implante a la red de la estación para verificar cualquier anomalía. Kael asintió, observando con desconfianza los muros oxidados y los hologramas publicitarios que parpadeaban intermitentemente. Habían recibido una transmisión de emergencia desde esta estación una semana antes. Una llamada codificada que solo alguien con los conocimientos correctos podría haber enviado. ¿Algún rastro de quién envió la señal?, preguntó Kael, impaciente. Lianix negó con la cabeza mientras su implante proyectaba patrones de datos frente a sus ojos. No lo sé, pero las coordenadas son correctas. Si esto es una trampa, lo han hecho bien. Justo en ese momento, una figura encapuchada emergió de las sombras. Era un observador arcadio, un alienígena delgado y alto con ojos completamente negros y extremidades inusualmente largas. Kael sabía que estos seres solo se involucraban en los asuntos de la Federación en situaciones extremas. Su planeta natal, Arcadia Prime, se mantenía estrictamente neutral y solo enviaba representantes cuando algo amenazaba la estabilidad de la galaxia. Capitán Kael Drayson, he estado esperándole, dijo el observador, en una voz que parecía surgir desde el fondo de un abismo. Kael se cruzó de brazos, mirándolo sin parpadear. ¿Y por qué un observador de Arcadia me estaría buscando? El alienígena extendió una mano, revelando una esfera holográfica que proyectó una serie de imágenes ante ellos. Cada una mostraba un planeta devastado, cubierto de oscuridad y con naves destruidas flotando en su atmósfera. Estas son las últimas transmisiones de lo que nosotros llamamos los mundos sombríos, explicó el observador. Planetas que han desaparecido sin dejar rastro, como si una sombra devoradora los hubiera engullido. Lianix frunció el ceño, sus implantes ajustándose automáticamente para analizar los patrones energéticos de las imágenes proyectadas. ¿Qué tipo de arma podría hacer esto?, preguntó. No es un arma, replicó el observador, con una seriedad escalofriante. Es una anomalía. Algo que incluso nuestras mentes más brillantes no logran comprender. La Federación sospecha que el humano promedio podría tener una conexión ancestral con estas anomalías. Y tú, Kael Drayson, eres el único humano con la resistencia mental para soportar la búsqueda. Kael se quedó en silencio, procesando la información. Hace años, había oído rumores de anomalías que iban más allá de la comprensión tecnológica, incluso de la Federación. Pero eran solo leyendas, historias de terror que los soldados contaban en sus ratos libres. ¿Qué esperan de mí?, preguntó finalmente Kael, con el tono cauteloso de alguien que sabía en qué tipo de peligro se estaba metiendo. Que encuentres el origen de estas anomalías antes de que consuman más mundos, respondió el observador. Solo tú puedes adentrarte en los mundos sombríos y sobrevivir a sus horrores. Linux lanzo una risa seca. ¿Y si rechazamos esta oferta tan generosa? El observador inclinó la cabeza, un destello de algo que parecía compasión en sus ojos oscuros. Si rechazas, otros sufrirán. Planetas enteros se convertirán en cenizas cósmicas. Pero si aceptas,
Hay una pequeña posibilidad de que salves la galaxia. Kael sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sus recuerdos de los horrores de la guerra volvieron a la superficie. La perspectiva de adentrarse en lo desconocido no le era ajena, pero esta vez sentía una amenaza mayor que cualquier ejército enemigo. Con un asentimiento, Kael tomó una decisión que cambiaría su destino y el de millones de vidas. Acepto. El observador pareció aliviado, y con un leve movimiento, entregó a Kael un pequeño dispositivo. Era un artefacto arcadiano, con marcas que parecían vibrar con vida propia. Este dispositivo será tu guía. Te llevará a cada uno de los mundos afectados. Ten cuidado, Capitán Drayson. Las sombras no perdonan. El observador se desvaneció en la oscuridad, dejándolos solos en el hangar vacío. Kael miró el dispositivo en su mano. Era frío al tacto, pero emanaba una energía palpable, como si contuviera fragmentos de cada mundo sombrío que había consumido. Lianix, quien hasta ahora había observado en silencio, rompió el silencio. Sabes que esto podría ser una trampa, ¿verdad? Sí, pero si no es una trampa, y nosotros somos los únicos que pueden detenerlo, no tenemos otra opción. Ambos regresaron a la Aeon Skarnix, preparándose para el salto interespacial hacia el primer planeta en la lista. Kashmir 4, un mundo de hielo en los confines del sistema Kur. Kael miró la proyección del planeta en sus pantallas y luego volvió a mirar el dispositivo, sabiendo que cada salto les acercaría a los límites de la razón, donde el espacio mismo parecía rebelarse contra su propia naturaleza. La Aeon Skarnix despegó, dejando atrás la estación Zepperion 9 y adentrándose en el vasto vacío, rumbo hacia el primer misterio que amenazaba con desmoronar los cimientos de toda la galaxia. El Aeon Skarnix salió del salto interespacial y frenó suavemente al acercarse a la atmósfera de Kashmir 4, un planeta de superficie helada y atmósfera densa. Frente a los ojos de Kael Drayson y Lianix, se extendía un mundo blanco y sombrío, con glaciares infinitos y montañas cubiertas de una niebla helada que absorbía toda luz. A medida que descendían, el sensor de proximidad de la nave comenzó a titilar con advertencias de bajas temperaturas y anomalías electromagnéticas. Esto no se parece a nada que haya visto antes, murmuró Kael mientras ajustaba la pantalla holográfica para estudiar el terreno. Lianix, con sus implantes brillando intensamente, procesaba la información del planeta. No puedo conectarme a la red planetaria, si es que alguna vez tuvo una. Hay algo que bloquea las señales, dijo, con una nota de alarma en su voz. Deberíamos aterrizar y examinarlo de cerca. Kael asintió y llevó la Aeon Skarnix hasta un desfiladero rocoso en el que encontraron refugio de las ventiscas. A través de las ventanas de la nave, la nieve azotaba con una furia salvaje. Ambos sabían que estaban solos en este planeta, sin posibilidad de comunicación o rescate. Kael revisó su pistola de plasma y ajustó el visor de su casco, mientras Lianix verificaba sus sistemas de soporte vital y activaba sus sistemas de análisis de ambientes hostiles. ¿Listo para salir?, preguntó Kael. Más que listo, aunque espero que no nos encontremos con nada peor que el clima. Algo en este lugar no me gusta, respondió Lianix, mirándolo con una expresión grave. Ambos descendieron de la nave y comenzaron a avanzar en la nieve. El aire estaba saturado de una humedad casi sobrenatural, y a cada paso, el hielo crujía bajo sus pies, como si el planeta mismo intentara resistir su avance. Tras unos minutos de caminata, Kael encendió su comunicador de corto alcance. Lianix, ¿detectas alguna anomalía? No puedo descifrar nada. Pero, espera. Aquí hay un rastro de energía débil. Algo viejo, parece un tipo de señal de auxilio. La dirección de la señal los condujo a través de un laberinto de cuevas heladas, donde las paredes de hielo reflejaban sus sombras de forma distorsionada, creando la impresión de figuras invisibles que los acechaban. Lianix observó una corriente de energía que pulsaba con una frecuencia baja pero constante. Al otro lado de una de las paredes de hielo, encontraron los restos de una base de investigación abandonada. ¿Quién construiría una base aquí?, murmuró Kael, mientras exploraba las ruinas heladas. Los restos de la estructura estaban cubiertos de una capa de hielo, con señales de desgaste evidente. Lianix activó su escáner y registró los datos de la construcción.
Esta base no aparece en los registros de la Federación. Alguien ocultó esto. Exploraron la estructura en silencio. Las paredes interiores mostraban signos de daño, como si algo hubiera penetrado desde afuera, rompiendo los soportes y derrumbando secciones enteras. A lo largo de los pasillos encontraron restos de lo que parecían ser antiguos equipos de comunicación, que ahora solo emitían ruido estático. Esto debió ocurrir hace mucho tiempo. Pero, ¿qué fue lo que los destruyó?, preguntó Kael, mientras inspeccionaba un dispositivo roto que parecía ser un analizador de materia. Lianix comenzó a revisar la consola central, tratando de acceder a cualquier archivo de datos restante. Tras varios intentos, logró activar un fragmento de una grabación de audio. Una voz temblorosa resonó en el ambiente gélido, proyectada desde los altavoces desgastados. Registro 431. Los ecos, escuchamos ecos, y luego empezaron las sombras. No hay forma de describirlo. Todos están desapareciendo, un vacío que nos consume. Si alguien encuentra esto, huya de aquí. Esto no es natural. Kael sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y no solo por el frío. Esas palabras parecían transmitir más que simple miedo. Había algo perturbador en el tono de quien hablaba. Pero no se detuvo. Avanzaron hacia la cámara de control, esperando encontrar más respuestas. Al entrar, el panel principal emitía débiles pulsaciones de energía. Lianix conectó su implante, intentando descargar lo poco que quedaba en el sistema. Las grabaciones mostraban imágenes de los últimos momentos de los habitantes de la base. Rostros humanos y alienígenas, distorsionados por el miedo, se mostraban en las pantallas mientras trataban desesperadamente de escapar de algo invisible. En un vídeo final, un investigador señalaba hacia una figura de sombra que parecía surgir del propio suelo, como si la misma materia del planeta se hubiera rebelado contra ellos. Esto parece una especie de entidad, dijo Lianix, incrédulo. ¿Una sombra consciente?, preguntó Kael, con el ceño fruncido. No era científico, pero algo en su interior intuía que lo que veían estaba más allá de la comprensión normal. En ese momento, un sonido sutil, un rasguño, resonó en el pasillo detrás de ellos. Los dos se giraron, observando con atención. Desde la penumbra, una figura comenzó a formarse. Una sombra, indistinta, que fluctuaba como una neblina oscura, se arrastraba hacia ellos. Kael desenfundó su arma, pero la sombra se desvaneció, solo para aparecer al otro lado del pasillo, avanzando lentamente. «No te muevas», gritó Kael, apuntando. Sin embargo, la sombra no respondía a sus órdenes. Parecía flotar a su alrededor, evaluándolos, como si estuviera decidiendo algo. Lianix revisó su escáner. Kael. Esto no es una entidad física. Es una alteración del espacio. Está consumiendo energía y adaptándose a nuestra presencia. Antes de que Kael pudiera responder, la sombra comenzó a moverse con más velocidad, envolviéndolos en una oscuridad total. Sentían como el frío penetraba sus trajes, como si la misma entidad estuviera drenando su energía vital. Lianix, desesperado, activó un campo de energía de contención, logrando separar la sombra de sus cuerpos. La figura oscura se disipó momentáneamente, pero ambos sabían que no era suficiente. La entidad parecía haberse integrado en el planeta mismo, alimentándose del hielo y la atmósfera. Mientras se apresuraban de vuelta a la nave, Kael observó por última vez el paisaje de Kashmir 4, sabiendo que lo que habían encontrado no era natural. No era un simple fenómeno, sino algo antiguo, un legado oscuro que acechaba en los rincones olvidados del universo. Ya a bordo de la Aeon Skarnix, se apresuraron a sellar la compuerta y prepararse para despegar. Pero cuando revisaron las grabaciones que habían descargado, vieron algo nuevo. La grabación final mostraba una advertencia. Este no es el único mundo, la anomalía se extiende. Encuentren la clave. Lianix miró a Kael, con una expresión de desconcierto en su rostro. Kael, si esto es una anomalía, parece que no está limitada a un solo planeta. Estamos frente a algo que podría expandirse por toda la galaxia. Kael asintió, sintiendo una mezcla de fascinación y temor.
Sabía que cada mundo sombrío al que fueran traería más preguntas que respuestas, y cada respuesta los llevaría a enfrentarse con secretos que quizá era mejor dejar ocultos. Entonces, busquemos la siguiente coordenada. Esta vez, iremos preparados. La Aeon Skarnix encendió sus motores y abandonó el helado y tenebroso Kashmir 4, rumbo al próximo mundo en la lista, un planeta de junglas en el sistema Dralsar. El Aeon Skarnix entró en la órbita de Dralsar 7, un planeta cubierto de densas junglas y caracterizado por una atmósfera espesa y verde que parecía filtrar la luz solar en tonos iridiscentes. A través de los ventanales de la nave, Kael Drayson y Lianix observaron el interminable mar de vegetación bajo ellos, donde los árboles se alzaban como gigantes verdes, sus ramas entrelazándose en un intrincado tejido de hojas y sombras. Lianix consultó sus registros de navegación y procesó la información en su implante, que brillaba con un tenue azul mientras se sincronizaba con los sensores de la nave. La señal aquí es más fuerte, dijo, analizando los datos. Hay un patrón de energía cerca de las coordenadas que nos dieron, pero fluctúa, como si intentara ocultarse. Kael ajustó el rumbo y preparó la nave para un descenso cuidadoso. No podemos permitir que esa anomalía vuelva a jugar con nosotros, murmuró, recordando el horror de Kashmir 4. Prepárate para lo que sea. La Aeon Skarnix aterrizó en un claro entre los árboles gigantes. Apenas descendieron de la nave, el sonido de la jungla los envolvió. El zumbido de criaturas invisibles y el susurro de la vegetación, como si el mismo planeta murmurara secretos indescifrables. Mientras avanzaban por la jungla, Lianix activó sus sensores de proximidad y usó su implante para mapear el área. Hay algo extraño en la vegetación. Todo aquí parece absorber más luz de lo normal, y la frecuencia de las sombras cambia. Es casi como si fueran orgánicas. ¿Sombra orgánica? Kael frunció el ceño mientras observaba cómo las sombras parecían moverse a medida que caminaban, como si respondieran a su presencia. Decidió no ignorarlo. Después de Kashmir 4, sabía que los detalles más pequeños podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Después de una hora de marcha a través de la densa jungla, llegaron a un antiguo templo de aspecto desgastado, cubierto de musgo y raíces. Su arquitectura era extraña, hecha de bloques de piedra oscura que parecían absorber la luz, envolviendo el edificio en un aura de penumbra inquietante. Lianix escaneó la estructura. Los registros no muestran quién construyó este templo, pero la energía de la anomalía parece emanar desde aquí. Cuidado. Kael avanzó con cautela hacia la entrada, que estaba flanqueada por estatuas de seres que no parecían pertenecer a ninguna de las razas conocidas. Sus rostros alargados y brazos múltiples estaban esculpidos en posiciones de oración, como si ofrecieran sus plegarias a alguna entidad antigua y olvidada. Al ingresar, se encontraron con un vasto salón, iluminado por cristales de un verde opaco incrustados en las paredes. Estos cristales proyectaban una luz pálida que oscilaba lentamente, como si la propia luz estuviera viva. ¿Qué clase de lugar es este?, se preguntó Kael en voz baja, mientras avanzaban con precaución. A medida que exploraban, sus pies resonaban en el suelo de piedra, y cada paso parecía agitar el aire, que se volvía cada vez más denso. En el fondo del salón, había una especie de altar cubierto de símbolos arcaicos. Sobre el altar descansaba un artefacto, una esfera de color negro azabache que parecía absorber toda luz a su alrededor, creando un halo de oscuridad absoluto. Lianix ajustó sus sensores y escaneó la esfera. Kael, esta es la fuente de la anomalía. La energía que emite es similar a la que encontramos en Kashmir 4, pero mucho más intensa. Hay algo en su interior, algo que parece estar esperando. Kael extendió la mano, hipnotizado por la esfera. La sensación de vacío que emanaba era casi tangible, como si en su interior hubiera un portal a un espacio desconocido. ¿Es seguro tocarlo?, preguntó, mientras un extraño impulso lo incitaba a acercarse más. Lianix negó con la cabeza. No puedo garantizar nada. Pero si queremos respuestas, tenemos que activar esta cosa. Justo en ese momento, las sombras en el salón comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que se alzaban del suelo y se desplazaban lentamente hacia ellos. Kael retrocedió, apuntando su pistola de plasma,
mientras Lianix activaba su escudo de energía. Kael, son sombras vivas, igual que en Kashmir 4. Pero esta vez parecen más conscientes. Las sombras comenzaron a rodearlos, y cada vez que disparaban, las figuras simplemente se disolvían y volvían a formarse, como si el ataque no tuviera efecto alguno. Lianix intentó conectar con su implante, buscando una forma de desactivar la esfera, pero la señal de la anomalía interfería con su tecnología, llenando su visión con ruido estático. Kael tomó una decisión rápida. Si la esfera era la fuente, entonces tal vez era también la solución. Se lanzó hacia el altar, estirando la mano para tocarla. Tan pronto como sus dedos hicieron contacto, sintió una oleada de energía atravesar su cuerpo, inundándolo de visiones confusas de planetas destruidos, civilizaciones perdidas y criaturas antiguas que parecían observarlo desde más allá del tiempo y el espacio. Una voz susurró en su mente, una voz profunda y antigua que resonaba con un eco sin fin. Has tocado el legado de las sombras. Lo que despiertas aquí no puede ser contenido. Kael cayó de rodillas, incapaz de apartarse de la esfera. La voz continuaba, desvelando fragmentos de una historia perdida. Una guerra en tiempos remotos, una entidad que había sido encerrada en la oscuridad y fragmentada en distintos mundos. Cada planeta afectado era uno de los sellos, y cada vez que alguien perturbaba uno, el sello se debilitaba. Lianix corrió hacia él, sacudiéndolo para que recuperara el sentido. Kael. Kael, suelta eso. Kael se obligó a apartar la mano, y de inmediato, la conexión con la esfera se rompió. Jadeando, observó cómo las sombras comenzaban a retroceder, debilitadas por la pérdida de contacto. Esta cosa es un fragmento de algo más grande. Algo que fue encerrado hace milenios, explicó, aún temblando. Linux Frontio el Seno. Entonces, cada planeta con una anomalía es un sello. Si alguien rompe esos sellos, Kael asintió, comprendiendo el peligro en el que se encontraban. Exactamente. Y alguien o algo está intentando liberar esa entidad. Ambos sabían que no podían dejar la esfera ahí. Era demasiado peligrosa para quedarse en el planeta, y cualquier otro explorador podría activarla. Decidieron llevarla con ellos, aislándola en una cámara de contención en el Aeon Skarnix. Mientras regresaban a la nave, Kael reflexionaba sobre la advertencia que había escuchado en su mente. Cada planeta que visitaban traía consigo una historia de destrucción, como si el universo estuviera intentando borrar cualquier rastro de aquella entidad ancestral. Pero, ¿por qué? ¿Y quién había sellado tal poder en estos fragmentos oscuros? De vuelta en la nave, Lianix revisó el artefacto en su cámara de contención, monitoreando sus patrones de energía. Si esto es un sello, hay una clave para destruirlos, o para romperlos completamente. Y si alguien intenta lo segundo, estamos en peligro. Kael. Kael Asensio Pensativo. El observador nos dijo que debíamos encontrar el origen. Quizás eso significa encontrar quién creó estos sellos y por qué. Nos necesitan para detener lo que podría liberarse. Lianix programó las nuevas coordenadas, buscando el próximo mundo sombrío en el que se encontraba el siguiente fragmento. Entonces seguiremos buscando. Quizás no podamos entender del todo lo que enfrentamos, pero no podemos permitir que esto continúe. Mientras la Aeon Skarnix se preparaba para su siguiente salto, Kael observó el planeta Dralsar 7 por última vez, sintiendo que cada decisión los llevaba más cerca de una verdad antigua y prohibida. Una verdad que podría cambiar el curso de la galaxia y de la humanidad misma. La nave entró en el hiperespacio, dejando atrás la jungla de sombras y adentrándose en el vacío, rumbo hacia el próximo misterio. La Aeon Skarnix flotaba sobre los restos de Nexil 9, un planeta muerto y cubierto de ruinas. Desde la órbita, Kael Drayson y Lianix observaban un paisaje desolado, con antiguas ciudades convertidas en esqueletos de piedra y metal, extendiéndose bajo un cielo perpetuamente gris. La señal aquí es más débil que en los otros planetas, pero se siente más antigua, comentó Lianix mientras revisaba los datos de escaneo. Este lugar fue destruido hace miles de años,
Y parece que la anomalía que buscamos está oculta en lo profundo de alguna de esas ruinas. Kael asintió, estudiando la vista que ofrecían los sensores. Había algo inquietante en Nexil 9, algo que no era simplemente el abandono de una civilización antigua. Era como si el planeta mismo retuviera un rencor profundo, como si el odio de sus habitantes aún flotara en el aire. Descenderemos en el epicentro de la señal, dijo Kael, dirigiendo la nave hacia una de las ruinas más grandes y desmoronadas. Una vez más, se prepararon con sus armas, trajes de contención, y el artefacto de energía que habían encontrado en Dralsar 7, el cual habían aprendido a usar como una especie de repelente temporal contra las sombras. La Aeon Skarnix aterrizó en lo que había sido alguna vez la plaza central de la ciudad. Los edificios en ruinas se alzaban a su alrededor, torcidos y cubiertos de una extraña capa de polvo, que flotaba en el aire como si se negara a asentarse. Bajaron de la nave y avanzaron con cautela, escudriñando cada rincón. Lianix se detuvo un momento, revisando su escáner. La anomalía parece estar bajo tierra. Kael. Es posible que haya un sistema de túneles o una cripta antigua. Avanzaron por la plaza, y en el centro de las ruinas encontraron una estructura que parecía una entrada. Era una especie de templo, con columnas talladas en piedra negra y símbolos extraños grabados en toda la superficie. Kael se acercó a uno de los símbolos y pasó su dedo sobre él, sintiendo una vibración leve. Estos grabados no parecen de ninguna civilización registrada, murmuró. Y, sin embargo, me resultan extrañamente familiares. La voz de Lianix rompió su trance. Puede que sea una protección. Como si las civilizaciones que estuvieron aquí quisieran advertir a cualquiera de que no entrara. Kael asintió, y sin embargo, la advertencia no los detuvo. Juntos, empujaron la pesada puerta de piedra y comenzaron a descender por una escalera angosta y en espiral que los llevó cada vez más profundo. A medida que avanzaban, las sombras parecían oscurecerse y la temperatura descendía, hasta el punto en que sus trajes comenzaron a emitir alertas de bajas temperaturas. Tras varios minutos de caminata, llegaron a una sala vasta, en cuyo centro había un pilar de piedra con grabados antiguos y un mapa estelar tallado. La tenue luz de sus linternas proyectaba sombras extrañas sobre las paredes, donde se delineaban formas humanoides, como si fueran figuras observándolos desde todos los ángulos. Es un mapa de los mundos en los que hemos encontrado las anomalías, murmuró Kael, examinando el pilar. Pero hay algo más aquí, un patrón que conecta todos estos lugares. Lianix activó su implante, tratando de descargar la información del mapa, pero en cuanto lo hizo, el pilar emitió una descarga de energía que lo repelió. Al instante, las sombras en la pared comenzaron a moverse, desprendiéndose y tomando formas físicas que avanzaban lentamente hacia ellos. Kael. Estamos en una trampa, gritó Lianix, retrocediendo. Kael, instintivamente, sacó el artefacto de Dralsar 7 y lo activó, creando un campo de energía que mantuvo a las sombras a raya, aunque no por mucho tiempo. Las sombras parecían ser más resistentes aquí, en Nexil 9, como si la oscuridad fuera su hogar natural. De repente, una voz resonó en sus mentes, profunda y resonante, como si proviniera de las mismas paredes. Han tocado los sellos de mundos oscuros. Han despertado lo que estaba destinado a dormir por toda la eternidad. Kael sintió una punzada de dolor en la cabeza y cayó de rodillas, mientras imágenes de caos y destrucción llenaban su mente. Vio planetas desmoronarse, civilizaciones enteras arrasadas y una figura gigantesca, envuelta en sombras, que extendía sus manos hacia el vacío, buscando consumir todo a su paso. ¿Quién eres?, preguntó Kael, intentando resistir la opresión en su mente. La voz respondió, más fuerte esta vez, llenando la sala con un eco que vibraba hasta en sus huesos. Yo soy el remanente. Fui encerrado en la oscuridad, fragmentado en 1000 piezas y esparcido por estos mundos, como castigo por mi naturaleza. ¿Qué? ¿Qué deseas?, preguntó Kael, luchando por mantenerse en pie mientras la energía oscura de la voz lo sobrecogía. Deseo reunirme. Deseo libertad. Y ustedes, buscadores de sellos, han sido los instrumentos que abren mi prisión. Lianix, aún sosteniendo el escudo de energía,
gritó hacia Kael. Kale. Si esta cosa es un remanente, y se está reuniendo, podría destruir cada mundo en su camino. Debemos detenerlo aquí, antes de que sea demasiado tarde. Kael, asintiendo con esfuerzo, buscó alguna forma de romper el vínculo entre los sellos, de inutilizar el mapa. Observó el pilar de piedra y comprendió que el mismo servía como un nodo que conectaba todas las energías de los fragmentos, una especie de conducto. Tomando una decisión arriesgada, sacó una pequeña carga explosiva de su cinturón y la colocó en la base del pilar. Retrocede, Lionix. Si este pilar es el nodo, destruirlo debería ralentizar al remanente. Las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, conscientes de lo que planeaban hacer. La voz del remanente gritó en sus mentes, llena de furia. No. No volveré a la oscuridad. La galaxia debe recordar mi nombre. Lianix cubrió a Kael mientras él activaba la cuenta regresiva de la carga explosiva. Apenas les dio tiempo para correr hacia la salida antes de que la detonación retumbara, llenando el templo con una explosión de luz y piedra. El pilar de conexión se destrozó, y al instante, las sombras comenzaron a disiparse, como si su energía fuera absorbida de vuelta hacia las paredes. Una vez fuera del templo, se detuvieron para recuperar el aliento. La ciudad en ruinas seguía desmoronándose lentamente, como si el pilar hubiera sido la última estructura que mantenía el equilibrio. Lianix observó la escena, incrédulo. Lo logramos. Hemos destruido el vínculo de este sello, pero hay otros nodos. Kael. El remanente sigue vivo en esos fragmentos. Kael se levantó lentamente, con los ojos fijos en el horizonte de Nexil 9, y asintió. Tenemos que encontrar todos los sellos antes de que alguien más los active. El remanente ha esperado siglos para liberarse, y no dudará en encontrar otra forma. Lianix ajustó el rumbo de la nave, indicando las coordenadas del próximo planeta. La tarea era inmensa y el tiempo limitado, pero ambos sabían que ahora no se trataba solo de su misión original. La existencia de civilizaciones enteras dependía de que evitaran que el remanente se reuniera por completo. La Aeon Skarnix despegó, dejando atrás Nexil 9 y su legado de sombras. A medida que la nave se internaba en el vacío del espacio, Kael miró a Lianix, decidido. Esta vez, Lianix, no habrá dudas. Nos preparamos, porque sea cual sea la última de estas sombras, será el final, o el principio del fin. Y así, sin un segundo de pausa, se dirigieron hacia su siguiente destino, con la certeza de que el camino por delante estaba lleno de oscuridad, y que su misión sería lo único que evitaría que esa oscuridad engullera la galaxia entera. La Aeon Skarnix cruzaba las sombras estelares en dirección a su próximo destino. Calestia 4, un planeta en los límites del espacio conocido, famoso por las leyendas que hablaban de una civilización antigua que había desaparecido sin dejar rastro. Las lecturas iniciales confirmaban que en algún lugar de ese mundo inhóspito y frío se encontraba otro fragmento del remanente. Kael Drayson revisaba la información en sus registros, inquieto. Cada planeta que visitaban traía más preguntas que respuestas. Habían desactivado algunos nodos, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras que se manifestaban en cada planeta empezaran a tomar la ofensiva. El remanente se hacía más fuerte, y su presencia era cada vez más tangible. Lianix, quien había estado revisando el escaneo del planeta en busca de signos de energía inusual, levantó la vista con preocupación. Kael, algo es diferente aquí. Las lecturas indican que el fragmento está ubicado dentro de una estructura masiva bajo tierra. Es antigua, y la energía que emite parece fluctuante, como si estuviera dividida. Kael ajustó su cinturón y revisó su equipo de contención. ¿Dividida? Preguntó. Quizá Calestia 4 tenga un nodo central fragmentado, algo que sirva como barrera para el remanente, o peor, como un contenedor incompleto. Lianix asintió lentamente, procesando los datos en su implante. Al poco tiempo, la Aeon Skarnix comenzó su descenso en la superficie del planeta. Calestia 4 era un páramo de hielo y roca, donde los vientos gélidos azotaban el paisaje y la temperatura descendía hasta el punto de congelar el aire en cuestión de segundos. La nave aterrizó en una extensión nevada cerca de las coordenadas de la anomalía,
que emanaba desde una abertura oscura y profunda en la superficie, similar a un pozo sin fondo. Ambos descendieron de la nave, abrigados y con sus armas listas. La apertura en la superficie parecía ser la entrada a un sistema de túneles subterráneos, y sin otra opción, comenzaron a descender por una antigua escalera tallada en la roca. Con cada paso, el frío se hacía más intenso, y Kael sentía que el aire se volvía más denso, como si el mismo túnel estuviera absorbiendo toda su energía. «Este lugar parece absorber todo», murmuró Lianix. «Ni siquiera los detectores de energía funcionan bien aquí. Algo interfiere en las señales». A medida que descendían, la luz se desvanecía, reemplazada por un resplandor verdoso que emanaba de extrañas esferas incrustadas en las paredes del túnel. Finalmente, el pasaje se abrió en una cámara subterránea gigantesca, donde unas enormes estructuras de piedra, similares a pilares, se alzaban hasta perderse en las sombras. Kael y Lianix se acercaron al centro de la cámara, donde un altar de piedra negra destacaba en la penumbra. Sobre él, había una extraña losa circular tallada con símbolos que se movían, casi como si estuvieran vivos. Sin embargo, lo más inquietante era una sombra que parecía flotar sobre la losa, vibrando en un pulso oscuro que parecía sincronizado con los latidos de sus corazones. Lianix dio un paso atrás. «Kael, esa cosa no es como las anteriores. Esto no es un fragmento del remanente. Parece que es un núcleo de energía. Es posible que sea el propio centro de su consciencia». Kael se acercó con cautela, sin quitar la vista de la sombra flotante. La presencia oscura parecía observarlo, y Kael sintió un tirón en su mente, una especie de conexión mental que le transmitió imágenes fugaces. Civilizaciones arrasadas, un mundo antiguo condenado por la misma entidad que ahora se encontraba frente a él. En un susurro bajo y helado, la voz del remanente resonó en sus pensamientos. Ares persistent, Kael Drayson. Pero ni tu fuerza ni tus armas podrán detener lo que soy. Cada sello que has tocado solo ha fortalecido mi consciencia. Soy la sombra de todos los mundos, el eco de lo que ha sido olvidado. Kael sintió una oleada de pavor, pero se obligó a mantener la calma. «No puedes liberarte completamente», dijo con firmeza. Kata nodo, kata fragmento, ti confina. Las civilizaciones antiguas te encerraron en estos sellos, y lo hicieron por una razón. El remanente emitió un sonido que podría haberse confundido con una risa áspera y desalmada. Ellos creyeron en su poder, y fallaron. Y tú sigues sus pasos. Mientras persistas en esta misión, cada sello roto debilita las barreras que me confinan. Eres tú quien me está liberando. Kael retrocedió, sus palabras resonaban con una amarga verdad. ¿Y si estaban, sin saberlo, ayudando a liberar al remanente? Lianix lo miró, sus ojos reflejaban la misma duda. Kael, tenemos que replantear esto. Quizás no basta con destruir los sellos. Quizá deberíamos buscar la forma de sellarlos nuevamente. Pero antes de que pudiera responder, las sombras en la cámara comenzaron a moverse, adquiriendo forma y volumen hasta que los rodearon completamente. Las figuras parecían antiguas, como espíritus de los seres que habían intentado enfrentar al remanente antes, atrapados para siempre en este lugar. Kael encendió el artefacto de Dralsar, y el campo de energía se desplegó, obligando a las sombras a retroceder temporalmente. Pero esta vez, la energía del artefacto parecía menos efectiva. Las sombras parecían absorber la luz, debilitando el campo. En un movimiento rápido, Lianix localizó una inscripción en el altar. Parecía un mensaje grabado en un idioma olvidado, pero en su implante pudo traducirlo. Solo aquellos que devuelvan el equilibrio podrán romper el ciclo. La oscuridad no puede existir sin la luz. Kael miró a Lianix, comprendiendo lo que significaba. Este lugar es uno de los sellos principales. No se trata solo de destruir, sino de restaurar el equilibrio. Ambos observaron la losa circular, comprendiendo que para sellar al remanente tendrían que devolver la energía de los fragmentos a su fuente, sacrificando todo el poder que habían acumulado en sus intentos por destruirlo. Kael activó el artefacto de Dralsar, intentando usarlo para transferir la energía de vuelta al sello. Pero el remanente no iba a permitirlo fácilmente. No.
No me forzarás de vuelta a la oscuridad. La voz del remanente retumbó en la cámara, y una oleada de sombras envolvió a Kael y Lianix, intentando interrumpir el flujo de energía. Kael luchó por concentrarse, manteniendo la conexión con el artefacto, mientras sentía que la energía de su cuerpo comenzaba a agotarse. La sombra se resistía, liberando oleadas de oscuridad que intentaban romper su concentración. Sin embargo, Kael sabía que su determinación era la única barrera que tenía. Cerró los ojos, enfocado en devolver el equilibrio, y sintió una leve vibración bajo sus pies. De repente, un destello de luz dorada inundó la cámara. La losa circular absorbió la energía del artefacto, y la sombra del remanente comenzó a desvanecerse, sus gritos de frustración resonando como ecos que se desintegraban en el aire. Cuando todo se calmó, Kael abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido. El altar estaba en silencio, y el sello parecía estar restaurado. La Aeon Scarnix cruzaba las sombras estelares en dirección a su próximo destino. Calestia 4, un planeta en los límites del espacio conocido, famoso por las leyendas que hablaban de una civilización antigua que había desaparecido sin dejar rastro. Las lecturas iniciales confirmaban que en algún lugar de ese mundo inhóspito y frío se encontraba otro fragmento del remanente. Kael Drayson revisaba la información en sus registros, inquieto. Cada planeta que visitaban traía más preguntas que respuestas. Habían desactivado algunos nodos, pero sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que las sombras que se manifestaban en cada planeta empezaran a tomar la ofensiva. El remanente se hacía más fuerte, y su presencia era cada vez más tangible. Lianix, quien había estado revisando el escaneo del planeta en busca de signos de energía inusual, levantó la vista con preocupación. Kael, algo es diferente aquí. Las lecturas indican que el fragmento está ubicado dentro de una estructura masiva bajo tierra. Es antigua, y la energía que emite parece fluctuante, como si estuviera dividida. Kael ajustó su cinturón y revisó su equipo de contención. ¿Dividida? Preguntó. Quizá Calestia 4 tenga un nodo central fragmentado, algo que sirva como barrera para el remanente, o peor, como un contenedor incompleto. Lianix asintió lentamente, procesando los datos en su implante. Al poco tiempo, la Aeon Scarnix comenzó su descenso en la superficie del planeta. Calestia 4 era un páramo de hielo y roca, donde los vientos gélidos azotaban el paisaje y la temperatura descendía hasta el punto de congelar el aire en cuestión de segundos. La nave aterrizó en una extensión nevada cerca de las coordenadas de la anomalía, que emanaba desde una abertura oscura y profunda en la superficie, similar a un pozo sin fondo. Ambos descendieron de la nave, abrigados y con sus armas listas. La apertura en la superficie parecía ser la entrada a un sistema de túneles subterráneos, y sin otra opción, comenzaron a descender por una antigua escalera tallada en la roca. Con cada paso, el frío se hacía más intenso, y Kael sentía que el aire se volvía más denso, como si el mismo túnel estuviera absorbiendo toda su energía. Este lugar parece absorber todo, murmuró Lianix. Ni siquiera los detectores de energía funcionan bien aquí. Algo interfiere en las señales. A medida que descendían, la luz se desvanecía, reemplazada por un resplandor verdoso que emanaba de extrañas esferas incrustadas en las paredes del túnel. Finalmente, el pasaje se abrió en una cámara subterránea gigantesca, donde unas enormes estructuras de piedra, similares a pilares, se alzaban hasta perderse en las sombras. Kael y Lianix se acercaron al centro de la cámara, donde un altar de piedra negra destacaba en la penumbra. Sobre él, había una extraña losa circular tallada con símbolos que se movían, casi como si estuvieran vivos. Sin embargo, lo más inquietante era una sombra que parecía flotar sobre la losa, vibrando en un pulso oscuro que parecía sincronizado con los latidos de sus corazones. Lianix dio un paso atrás. Kael, esa cosa no es como las anteriores. Esto no es un fragmento del remanente. Parece que es un núcleo de energía. Es posible que sea el propio centro de su consciencia. Kael se acercó con cautela, sin quitar la vista de la sombra flotante. La presencia oscura parecía observarlo, y Kael sintió un tirón en su mente, una especie de conexión mental que le transmitió imágenes fugaces. Civilizaciones arrasadas,
Un mundo antiguo condenado por la misma entidad que ahora se encontraba frente a él. En un susurro bajo y helado, la voz del remanente resonó en sus pensamientos. Ares persistent, Kale Drayson. Pero ni tu fuerza ni tus armas podrán detener lo que soy. Cada sello que has tocado solo ha fortalecido mi conciencia. Soy la sombra de todos los mundos, el eco de lo que ha sido olvidado. Kael sintió una oleada de pavor, pero se obligó a mantener la calma. No puedes liberarte completamente, dijo con firmeza. Kata nodo, kata fragmento, te confina. Las civilizaciones antiguas te encerraron en estos sellos, y lo hicieron por una razón. El remanente emitió un sonido que podría haberse confundido con una risa áspera y desalmada. Ellos creyeron en su poder, y fallaron. Y tú sigues sus pasos. Mientras persistas en esta misión, cada sello roto debilita las barreras que me confinan. Eres tú quien me está liberando. Kael retrocedió, sus palabras resonaban con una amarga verdad. ¿Y si estaban, sin saberlo, ayudando a liberar al remanente? Lianix lo miró, sus ojos reflejaban la misma duda. Kael, tenemos que replantear esto. Quizás no basta con destruir los sellos. Quizá deberíamos buscar la forma de sellarlos nuevamente. Pero antes de que pudiera responder, las sombras en la cámara comenzaron a moverse, adquiriendo forma y volumen hasta que los rodearon completamente. Las figuras parecían antiguas, como espíritus de los seres que habían intentado enfrentar al remanente antes, atrapados para siempre en este lugar. Kael encendió el artefacto de Dralsar, y el campo de energía se desplegó, obligando a las sombras a retroceder temporalmente. Pero esta vez, la energía del artefacto parecía menos efectiva. Las sombras parecían absorber la luz, debilitando el campo. En un movimiento rápido, Lianix localizó una inscripción en el altar. Parecía un mensaje grabado en un idioma olvidado, pero en su implante pudo traducirlo. Solo aquellos que devuelvan el equilibrio podrán romper el ciclo. La oscuridad no puede existir sin la luz. Kael miró a Lianix, comprendiendo lo que significaba. Este lugar es uno de los sellos principales. No se trata solo de destruir, sino de restaurar el equilibrio. Ambos observaron la losa circular, comprendiendo que para sellar al remanente tendrían que devolver la energía de los fragmentos a su fuente, sacrificando todo el poder que habían acumulado en sus intentos por destruirlo. Kael activó el artefacto de Dralsar, intentando usarlo para transferir la energía de vuelta al sello. Pero el remanente no iba a permitirlo fácilmente. No. No me forzarás de vuelta a la oscuridad. La voz del remanente retumbó en la cámara, y una oleada de sombras envolvió a Kael y Lianix, intentando interrumpir el flujo de energía. Kael luchó por concentrarse, manteniendo la conexión con el artefacto, mientras sentía que la energía de su cuerpo comenzaba a agotarse. La sombra se resistía, liberando oleadas de oscuridad que intentaban romper su concentración. Sin embargo, Kael sabía que su determinación era la única barrera que tenía. Cerró los ojos, enfocado en devolver el equilibrio, y sintió una leve vibración bajo sus pies. De repente, un destello de luz dorada inundó la cámara. La losa circular absorbió la energía del artefacto, y la sombra del remanente comenzó a desvanecerse, sus gritos de frustración resonando como ecos que se desintegraban en el aire. Cuando todo se calmó, Kael abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido. El altar estaba en silencio, y el sello parecía estar restaurado. Lianix se acercó a Kael, apoyándolo mientras intentaba recuperar el aliento. Kael, lo logramos. Hemos sellado a una parte de su conciencia. Pero sabemos que hay otros nodos, otros fragmentos. No podremos detenernos aquí. Kael asintió débilmente, pero en su rostro había una mezcla de satisfacción y resolución. Sabía que el camino por delante sería largo, pero ahora tenían una nueva estrategia: devolver el equilibrio y no simplemente destruir. Con un último vistazo a la cámara, ambos subieron de regreso a la Aeon Skarnix, dejando el sello restaurado en las profundidades de Calestia 4. A medida que la nave se alejaba del planeta, Kael miraba las estrellas, consciente de que la batalla solo acababa de empezar, pero confiando en que, paso a paso, quizás podrían ganar esta guerra contra la oscuridad.